Buenos días para todos y todas. Contamos hoy con la presencia de dos colegas de una ciencia muy vecina a la sociología, dos colegas economistas, ambos de universidades públicas. Absalón Machado es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, hizo sus estudios de posgrado en la Ecolatina de Santiago de Chile, en la época en que esta era una institución muy prestigiosa en América Latina. Fue profesor e investigador en el CIE, el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Antioquia, y Absalón, después, como muchos de los intelectuales y los profesionales de provincia, se fue a Bogotá, donde ha hecho lo principal de su carrera profesional como investigador y académico, profesor universitario en la Nacional, de donde es actualmente profesor. También lo ha sido de la Universidad de los Andes, la Tadeo, la Javeriana. Absalón también ha tenido una larga experiencia en el sector privado, en el SEGA como investigador, y en la ANDI, en el área de la industria alimentaria. También ha tenido experiencia en el sector público, en la Oficina de Planeación del Ministerio de Agricultura. Ha tenido una experiencia como consultor en el ICA. Estuvo también a cargo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, y su temática y su área de trabajo y de investigación ha sido fundamentalmente la economía y la sociedad agraria, particularmente en Colombia, lo que le ha dado base para una producción enorme de artículos en revistas nacionales e internacionales, y unos 15 libros también que han, el que más recuerdo creo que fue su primer nacionales internacionales, el del año 78, también que han, el que más recuerdo, el año 78, su libro Café, el café de la parcería al capitalismo. Fue un libro que marcó un hito, pues no solamente en los que después fueron estudios especializados del café de Marco Palacios, por ejemplo, sino porque conceptualmente se colocaba en el centro del debate en ese momento. Contamos entonces hoy con la intervención de Absalón, y tiene la palabra. Me dijeron que no me olvidara de que van a circular los papelitos para las preguntas a los expositores. Aló. Hola, sonido. Aló. Okay. Bueno, muy buenos días a todos y todas por esta invitación para participar en este coloquio de sociología, que es una buena oportunidad para repasar algunos temas que hacen parte del debate nacional, como lo que tiene que ver con la problemática rural a la cual yo me voy a referir. Y
tengo una presentación que yo sé que excede el tiempo que está previsto y ya nos hemos comido 3/4 de hora de ese tiempo. Entonces voy a tratar de referirme a las cosas que considero más importantes. Básicamente voy a hablar de 3 puntos. Uno primero que va a ser un repaso muy breve sobre lo que yo llamo el legado histórico del tema agrario en Colombia. Un segundo que es un enunciado muy general sobre cómo hemos pasado de una estructura agraria de tipo latifundio, minifundio a una estructura diferente. Y en tercer lugar, quiero hacer una presentación de cómo también hemos pasado conceptualmente del concepto de problema rural o cuestión agraria, de la cuestión agraria al problema rural. Y si el tiempo me alcanza, voy a mencionar algunas cosas del debate y las propuestas que actualmente están discutiéndose sobre cómo resolver todos estos problemas del sector agropecuario. Entonces, el primer punto sobre el legado histórico de la problemática rural, lo que quisiera decir con esto es lo siguiente: los problemas que hoy enfrenta el sector rural son un legado histórico desde la colonia, que se ha ido impregnando en el camino de una serie de fenómenos y procesos que tienden a enredar la madeja, haciéndolos complejos y a veces difíciles de explicar. La actual estructura agraria y los problemas que la caracterizan se derivan básicamente de la política de baldíos que empezó a aplicar el Estado colombiano, especialmente desde el siglo XIX. En esa centuria y hasta mediados del siglo XX se presentó lo que nosotros hemos denominado algunos la Feria de los Baldíos, donde todo quien quería y pudo metió la mano para pescar y acumular tierras. Las tierras públicas fueron entregadas a militares para pagarles sus servicios en las guerras civiles, a contratistas de obras públicas para pagar la construcción de vías, caminos y puentes, a innumerables representantes de las élites, llámese terratenientes, comerciantes, políticos, especuladores, para pagar bonos de deuda pública de un Estado con continuos déficits fiscales. Inversionistas extranjeros también se beneficiaron y la Iglesia también acumuló algunas tierras de uso agropecuario. Pero muy pocos campesinos accedieron a las tierras públicas en esos procesos de colonización. Las asignaciones de baldíos a campesinos representaron menos del 10% del total de los baldíos que entregó el Estado, y ellos debieron asumir el papel de peones de haciendas, arrendatarios y aparceros en lugar de propietarios plenos. Y los conflictos sobre los baldíos no se hicieron esperar, por supuesto, y empezaron a aparecer desde fines del siglo XIX con una intensidad notoria en los años 20 y 30 del siglo pasado. Hay muchos trabajos históricos que ilustran este proceso y yo quería mencionar simplemente el trabajo pionero de Catherine Legrand, que hace un análisis desde 1850 hasta 1950 de cómo fue este proceso de apropiación de las tierras en Colombia, fundamentalmente a raíz de los baldíos. Pero como ese y los trabajos pioneros de James Pearson sobre la colonización y muchos otros, pero no me voy a referir a eso porque esa es una lista bastante larga. Bueno, muchos de esos trabajos muestran claramente cómo las élites colombianas se apropiaron de las tierras públicas y privadas, unos de manera legal y otras usando procedimientos contrarios a las normas. En ese proceso se conformó una estructura agraria de tipo latifundio-minifundio que Antonio García denominó una constelación social en los años 60 del siglo pasado. Un poder latifundista con fuerte arraigo en la clase política que cerró la frontera agraria para el campesinado, marginándolo a las vertientes de las montañas y lanzándolo hacia las áreas periféricas donde no había Estado o era demasiado precario o donde quedaban condenados al ostracismo por carencia de servicios y conexiones con los mercados. Esa estructura latifundista
Fue inicialmente regulada con algunos controles y afectaciones en los años 30 durante el gobierno de López Pumarejo, pero sin tocar sus bases fundamentales. Y luego por la Ley 135 del 61, que el presidente Lleras Restrepo buscó intensificar sin mucho éxito por la oposición de la clase política representante del poder latifundista y que se expresó en el conocido Pacto de Chicoral en 1972, que frenó ese proceso reformista. Esas coyunturas de los años 30 y de los años 60 representaron ventanas de oportunidad para cambiar la estructura agraria basada en la gran propiedad y el latifundio, y fueron desaprovechadas por el país para haber introducido cambios que necesitaban esas estructuras para permitirles avanzar, a que el país avanzara en el proceso de modernización y desarrollo hacia adelante. Y sobre todo cambios que hubieran permitido transformar el orden social rural existente. Ese orden social rural era cerrado, como lo han denominado North, Weinhoff y Wallis en un trabajo muy conocido reciente. Ese orden social cerrado se diferencia, por supuesto, de un orden social abierto que se caracteriza, según estos autores, por, primero, ser un conjunto amplio de creencias acerca de la inclusión y la equidad para todos los ciudadanos. Segundo, un orden donde haya acceso sin restricciones a actividades económicas, políticas, religiosas y educación. Tercero, un orden abierto que implica un soporte a las formas organizacionales en cada actividad abierta a todos. Cuarto, un orden con aplicación imparcial de las leyes a todos los ciudadanos. Y quinto, un orden que se caracteriza por el intercambio impersonal. Quizás el aspecto más central de un orden social abierto es la transformación de una sociedad basada en élites a otra sociedad fundamentada en una masa de ciudadanos, como lo dicen estos tres autores. Ciudadanos representados en este caso por partidos políticos activos que compiten por sus votos. Dicen estos autores que en un orden social cerrado, la violencia tiende a conformar una coalición dominante que manipula el acceso en la economía y la sociedad para sostener los arreglos políticos en la coalición. En este caso, el acceso a la violencia es abierto para cualquiera que se sienta suficientemente fuerte y bien organizado para hacerlo. El caso de Colombia y sus estructuras agrarias no está lejos de esta característica, pues el Estado no hace uso de la fuerza para defender a los ciudadanos y el interés colectivo en términos de seguridad humana. El país ha intentado en algunas coyunturas seguir la vía de un orden social más abierto, pero con grandes frustraciones, y no estoy muy seguro que hayamos avanzado tanto en ello. Por ejemplo, en el caso de la estructura agraria, desde los años 60 estábamos caminando hacia una estructura menos polarizada, con la conformación de una mediana propiedad moderna en lo productivo, lo cual era más o menos viable a mediados de los años 80 cuando el conflicto, pero llegó el conflicto y frenó ese proceso. Los actores armados, al margen de la ley, fueron en buena parte los responsables de la contrarreforma agraria iniciada desde mediados de los años 80 de la mano del narcotráfico. La compra de tierras con capitales ilícitos para conformar más explotaciones ganaderas, el despojo de tierras que el paramilitarismo inició de manos de sectores políticos y de sectores de las élites rurales y algunas urbanas, y también la ocupación de territorios por la guerrilla, que implica procesos de repoblamiento y control de la tierra, para lo cual igualmente se hacen reordenamientos territoriales y despojos, dieron al traste con los procesos de democratización de la propiedad en Colombia. Pero el Estado también es responsable de ese proceso, pues con sus políticas y la actitud de no ver lo que estaba pasando, permitió que se despojaran de millones de hectáreas a campesinos, medianos y pocas veces grandes propietarios, y que se considerara la estructura agraria como un inamovible en la política de tierras.
Cuando el conflicto se agudizó desde mediados de los años 90, se abrió la fase de la política fundamentada en el mercado de tierras con subsidios, lo cual dejó intacta la estructura agraria y los poderes legales e ilegales allí constituidos. Es decir, se diseñaron nuevas políticas que reforzaron la tendencia a la concentración de la propiedad, dejando a un lado las políticas redistributivas que se habían vuelto a reiniciar desde el gobierno de Barco, a fines de los 80. Los diseñadores de políticas pusieron más atención a las recomendaciones del Banco Mundial, que era el mercado asistido de tierras, que a lo que estaba pasando en los territorios colombianos y las perversidades que implicaban, voltearon la vista para otro lado, como se dice. Este pues es un esquema muy general de un esbozo muy sintético de lo que ha sido la historia del tema agrario y cómo eso ha incidido en mantener un orden social rural relativamente cerrado. El segundo punto, quiero tratar de ilustrar cómo Colombia ha pasado de esa estructura que se conformó históricamente de tipo latifundio-minifundio a una estructura que nosotros llamamos multimodal. En los procesos de modernización y transformación productiva que se generan desde los años 60, con la irrupción del capitalismo en el campo, la antigua estructura agraria se fue modificando, superando en algunas regiones la clásica estructura latifundista del régimen precapitalista. Pese a no contar con un censo agropecuario desde hace 42 años, los datos prediales del IGAT del año 2012 muestran un hecho incontrovertible. En el promedio nacional tenemos hoy una estructura predial rural de tipo multimodal. En el promedio ha desaparecido la antigua estructura tradicional de tipo latifundio-minifundio, conformándose una de carácter multimodal, donde la gran propiedad no tiene un dominio absoluto sobre la tierra y comparte la propiedad con la mediana y la pequeña en proporciones diferenciadas según los territorios. Esas estadísticas del IGAD muestran que, por ejemplo, la gran propiedad, que el IGAD la clasifica como la de más de 200 hectáreas, tiene el 43,9% de la tierra, la mediana tiene el 38,5%, entre las dos suman el 82,4% para el 14% de los propietarios, y los pequeños tendrían el 17,6%, pero son el 86% de los propietarios. Esta estructura sigue siendo muy desigual en el acceso a la tierra y la mediana propiedad ha entrado a tener un significado importante. Pero la multimodalidad deja atrás el mito del latifundio-minifundio, lo cual no quiere decir que no existan latifundios en Colombia, pero no tienen un dominio absoluto en el promedio de la estructura. Esto es aún todavía mucho más claro si esta información se trabaja con base en las UAF, que son las unidades agrícolas familiares, pues al definir los tamaños de las propiedades con base en los parámetros de la UAF, la gran propiedad ya no estaría controlando el 44% de la tierra, sino el 30,4%, la mediana el 29,4% y la pequeña tendría casi el 40%. Estos datos pueden ser muy sorprendentes y es claro porque muchas de las propiedades grandes que se dice de más de 200 hectáreas son pequeñas cuando se traducen en términos de sus capacidades productivas. Ustedes saben que la UAT, por ejemplo, en buena parte de la Orinoquia colombiana está entre 900 y 1.600 hectáreas, una unidad productiva de tipo familiar. Entonces muchas de las explotaciones que las estadísticas tienen como superiores a 200 hectáreas y si se clasifican como grandes terminan siendo pequeñas. O sea que en las estadísticas de los tamaños hechos sin considerar la UAM hay una sobrerepresentación de la gran propiedad. Por eso al hacer este ejercicio, que lo hemos hecho con mucho cuidado y mucho rigor, usando una UAF que de todas maneras tienen algunas dificultades, pero que en general funcionan, nos lleva pues a que
la estructura agraria actual no es de tipo latifundio-minifundio, sino una estructura multimodal donde la pequeña, la mediana y la grande comparten unos espacios en unas proporciones más o menos definidas. Por supuesto, allí la importancia de realizar el censo agropecuario es absolutamente imprescindible, porque eso nos va a ayudar a aclarar realmente cuál es la estructura agraria que tiene Colombia. Pero los datos que ya tenemos del IGAC son bastante representativos y tienen unos indicios muy serios sobre que este mito del latifundio-minifundio ha desaparecido del paisaje agrario colombiano, pero advierto que siguen existiendo latifundios. El hecho que esta estructura tradicional de tipo latifundio-minifundio ya no sea la que domina el paisaje agrario, no significa que haya bajado el grado de concentración de la propiedad de la tierra. Al contrario, ha aumentado, y esto es lo interesante del análisis. De un Gini de tierras que en el año 2000 era de 0,85, se pasó en el año 2011, o sea, en términos de 12 años, a 0,87, o sea, aumentó 2 puntos la concentración de la propiedad, y sin embargo la estructura agraria no muestra un dominio de la gran propiedad. Multimodalidad, entonces, en el caso de Colombia no es sinónimo de menor desigualdad en el acceso a la tierra. Usted puede tener una estructura multimodal y puede ser incluso más concentrada que la estructura antigua. Estos son, pues, temas que requieren, por supuesto, análisis mucho más detallados. Esta estructura agraria, por otro lado, que es general, es diferente por regiones. Hay 5 departamentos en Colombia que pueden considerarse con un predominio absoluto de la gran propiedad, o sea, son estructuras latifundistas en ese sentido. Son ellos Arauca, Casanare, Chocó, lo cual nos da un poquito de dudas porque las cifras catastrales de Chocó no son tan buenas, pero aparecen las estadísticas, Meta y Sucre. Esos serían los departamentos, digamos, donde predomina la gran propiedad y se podrían clasificar de latifundistas. Otro grupo de 10 departamentos tiene una estructura bimodal donde la mediana propiedad tiene más del 50% de la tierra. O sea, 10 departamentos donde la mediana es absolutamente predominante sobre el control de la tierra, que llamamos estructuras bimodales medianas. Y hay otro grupo de 9 departamentos que tienen estructuras agrarias multimodales donde predomina la mediana propiedad, pero no de manera absoluta, o sea, no tienen más del 50% de la tierra, pero es la que más pesa. Y solamente hay 4 departamentos que son Boyacá, Nariño, Cundinamarca y Risaralda, donde la pequeña propiedad controla más tierra sin tener un dominio absoluto sobre ella, o sea, no alcanza a superar el 50%. Esa es la gran diferenciación que encontramos, y solamente hay un departamento que es Bichada, que nos da muchas dudas por las estadísticas, son muy precarias, donde aparece una tendencia a la unimodalidad, es decir, donde un solo tamaño tiende a ser el predominante sobre todos los demás en propiedades grandes, que si se traducen a UAF, como decía ahora, van a resultar siendo estructuras pequeñas y medianas. Esta situación de gran diferenciación en la estructura agraria implica diferenciar las políticas de tierras que se han venido aplicando, que son de carácter general y que no diferencian por regiones. Para efectos de política, esta información es necesario complementarla, por supuesto, con datos sobre el uso del suelo y con las estructuras de poder que hay en esas regiones. Falta mucha investigación para precisar cómo es el asunto de los poderes en este tipo de estructuras multimodales y cómo son las relaciones con el Estado y con el conflicto. Se trata de estudios regionales que permitan precisar las redes de poder y sus relaciones con las estructuras agrarias y el conflicto. La reconfiguración de la estructura agraria hacia la multimodalidad tiene que ver con varios factores, entre ellos
a manera de hipótesis, porque esto todavía no está estudiado, yo podría mencionar cómo hemos pasado de la estructura latifundio-minifundio a una multimodalidad donde la mediana y la pequeña tienen un peso muy importante. Entre ellos tiene que ver la compra de tierras por el narcotráfico, que ha reconstruido predios hacia la mediana propiedad vía testaferros en unos casos, el despojo de tierras que han hecho grupos armados y la administración de esas tierras por testaferros, segmentando las propiedades para no conformar grandes propiedades en medianas, incluso pequeñas, el mismo funcionamiento del mercado de tierras en algunas regiones, las acciones que ha hecho el INCOR al INCODER también en la compra de tierras para distribuir a pequeños tipo BAC, la entrega de baldíos que ha hecho el Estado a través de históricos usando la UAP como tierras a pequeños propietarios, la fragmentación de la propiedad por las herencias en grandes fincas, el desarrollo capitalista hacia la mediana propiedad en muchas regiones. Y como esos, puede haber muchos otros factores que explicarían este cambio que se ha dado, que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Hecho esto, entonces, quiero plantear el asunto de cómo nosotros hemos pasado, así como pasamos de una estructura latifundio-minifundio a una estructura multimodal, hemos pasado de un problema agrario a un problema rural. En el proceso histórico de la estructura agraria se fue pasando del problema agrario fundamentado en la estructura de la propiedad y el acceso a la tierra como un bien de producción o especulación a un problema rural, más allá del tema de la tierra en sí, ubicándose en la problemática de los territorios y el sector rural. Es decir, la discusión se ha ido girando hacia temas más allá de la parcela como fuente generadora de ingresos y de acceso a una porción de tierra con una función social, es decir, un derecho de propiedad. Y aparecen el territorio y su defensa como medio de vida y razón de pertenencia de grupos de pobladores, representantes de una cultura y de relaciones sociales y políticas. Es decir, de la lucha por la tierra hemos pasado a la defensa de los territorios. Pero esto no significa que el problema agrario se haya resuelto y que por lo tanto superamos el tema de la cuestión agraria y nos pasamos a la discusión sobre el territorio. No, el problema agrario sigue estando presente. Más bien lo que ha pasado es que estos dos problemas, la cuestión rural y la cuestión agraria, actúan al mismo tiempo y se refuerzan el uno al otro. Y ello hace, por supuesto, más complejo las políticas y abre el debate sobre el ordenamiento territorial y la manera como el conflicto y la modernización productiva han ido reordenando los territorios en función de los intereses de actores individuales o de grupos. Recordemos que alrededor de la noción de estructura agraria se originó en América Latina el concepto de problema agrario, para dar a entender las dificultades que generaba la estructura agraria para el desarrollo nacional y en particular las dificultades que le creaba a ese desarrollo la existencia de una estructura latifundista que se constituía en un impedimento para avanzar en los procesos de modernización, de ascenso social y de desarrollo de la democracia. En cambio, la cuestión rural o el problema rural tiene más relación con el territorio como espacio donde se establecen relaciones de poder y unas reglas de juego formales e informales que regulan las relaciones entre actores. Hoy existen múltiples problemas y procesos que conforman la cuestión rural y que superan las visiones clásicas sobre la cuestión agraria y la tierra, pues incluyen fundamentalmente temas de desarrollo, medio ambiente, conflictos, no solo el de las tierras, la relación de la población rural con el Estado, las relaciones rural-urbanas y el control de los territorios por diversos grupos que los reconfiguran para sus propósitos. Indudablemente el problema agrario y la cuestión rural están relacionados. El control del territorio por los grupos armados o incluso por inversionistas
se hace estableciendo corredores estratégicos para la cual se adquieren o se despojan tierras. Y la política de tierras, o sea, el acceso y uso de la tierra, afecta las configuraciones territoriales y además debe acompañarse de políticas de desarrollo rural para llegar a un desarrollo rural integral. Y ambos problemas, la cuestión agraria y el problema rural, se mueven en el contexto de tres tipos de estructuras agrarias que operan simultáneamente sobre los territorios. Una estructura agraria legal, derechos de propiedad legalmente adquiridos con todos sus títulos, etc. Una estructura agraria ilegal, que es la que se conformó durante el conflicto a través del despojo y el robo de tierras, tanto públicas como privadas, y una estructura agraria informal que no tiene los derechos de propiedad legitimados a través de una escritura o en oficinas de registro público. Esas tres estructuras agrarias, legal, ilegal e informal, actúan simultáneamente de una manera superpuesta, yuxtapuesta en los territorios colombianos. Y están entre el problema rural y el problema agrario también. Y cada una de esas tres estructuras agrarias tiene dinámicas propias y relaciones diferenciadas con el Estado y con las políticas públicas, lo que hace que entender este problema rural hoy en día sea supremamente complejo. Ahora, usar uno u otro concepto, el concepto de la cuestión rural o el concepto del problema rural, pues tiene implicaciones para las políticas públicas. El país ha tenido ambas políticas, unas políticas de tierras y otras políticas de desarrollo rural. Y las ha concebido desafortunadamente de manera equivocada, haciendo que el modelo de desarrollo rural que se ha construido haya sido un fracaso en resolver los problemas básicos de los pobladores rurales, de la producción y de los mercados, como lo plantea muy bien el informe de desarrollo humano del PNUD 2011, Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Los términos de discusión entonces han cambiado, pero el problema de control y el acceso a las tierras no se ha solucionado. Y las políticas de tierra se mueven en un flujo y reflujo permanentes al ritmo de los cambios de gobiernos, de las relaciones de poder y de las coyunturas, sin atinar a la solución del problema, porque esas políticas actúan en la epidermis de la ruralidad y no en el organismo completo de ella. Claro que los poderes establecidos en el sector rural se mantienen sólidos, pues los vínculos del sistema político con la estructura agraria para mantener el orden social rural no han cambiado, así hayan cambiado los términos de la discusión del problema. Esos vínculos fundamentados en la tierra como fuente de poder político no se han roto aún en el proceso de modernización que ha tenido el sector, se mantienen y han sido fortalecidos en muchas regiones por la presencia de actores armados ilegales, sus vínculos con algunos sectores de la clase política. Tenemos una situación muy paradójica entonces. Se supone que la modernización debe romper con la condición de atraso que significa tener la tierra como una fuente de poder político y de especulación. Pero esa situación se mantiene porque tal vez ese avance moderno ha sido muy débil, fragmentado, no ha cobijado toda la estructura agraria, no es un cambio modernizante contundente y finalmente se inclina, esa modernización se inclina ante el sistema político. Es decir, tenemos una modernización a medias que permea solo algunas islas productivas, pero no a toda la sociedad rural y menos al sistema político. Por eso la apuesta tendrá que seguir siendo la modernización con factores de modernidad, como la democracia, factores de modernidad como introducir en estas estructuras democracia, el respeto a los derechos humanos, la equidad, la participación y la representación política de los sectores excluidos, el avance en el conocimiento y la tecnología, la libertad de movilidad en el aparato productivo,
con manejo de los riesgos, la sostenibilidad ambiental, la eliminación de las discriminaciones étnicas y de género, la modernización de los partidos políticos y el sistema político y la libertad de elegir sin coacciones y ataduras. Hay muchos elementos para que se hace necesario poner en la discusión para entender todo este enredo y este problema. Porque el problema rural en Colombia no se puede atribuir a un solo elemento, ni siquiera a un conjunto de elementos, sino más bien se trata de una red de relaciones complejas entre actores, Estado y sociedad, que define un modelo de desarrollo rural en el sector que no es ajeno al modelo general de desarrollo. En ese modelo se pueden identificar muchos elementos para el análisis y tratar de interpretar ese modelo, pero me parece que hay tres sobre los cuales yo insistiría en la necesidad de profundizar en el análisis y conocimiento de ellos, que son el tipo de políticas públicas que ha practicado históricamente Colombia y en las décadas más recientes. En segundo lugar, la naturaleza de los mercados y de sus articulaciones con los mercados globales. Y en tercer lugar, el tema del conflicto rural y sus relaciones con la tierra, los territorios y las estructuras de poder. Por supuesto, en esta presentación no habría tiempo de hacer referencia en detalle a cada uno de estos elementos, porque ello pues supera no solamente el tiempo, sino las capacidades nuestras para entender e interpretar procesos tan complejos. Solo haré mención al primer punto de las políticas públicas, que me parece que es muy relevante en la discusión actual, y de manera muy rápida, porque también aquí hay mucho que comentar. Yo diría que en general Colombia ha diseñado desde los mediados de los años 50 políticas para la modernización productiva con objetivos más de crecimiento que de desarrollo. En los años 60 se hizo un intento importante de diseñar una institucionalidad pública para implementar políticas sectoriales con la creación de una serie de entidades que fue la reforma administrativa de Lleras Restrepo en el año 68. Y no voy a mencionar detalles de eso porque esto de alguna manera es conocido. Se trataba en ese momento, en los años 60, de una estilización de las políticas que se requerían para que el sector agropecuario cumpliera unas funciones en los procesos de desarrollo, que eran básicamente suministrar alimentos baratos, alimentos, mano de obra y materias primas baratas para el proceso de industrialización y para generar divisas. El sector rural era subsidiario del resto de la economía y se consideraba sin capacidad propia para emprender procesos de desarrollo y solo obedecía a las demandas que se le planteaban los procesos de desarrollo general del país. Esa política productivista se ha mantenido hasta ahora con algunos cambios. Por ejemplo, a fines de los 70 se introdujo el programa DRI, que básicamente fue una especie de apuesta del Estado frente al fracaso de la reforma agraria para atender a un sector del campesinado. También se introdujo más tarde el Plan Nacional de Rehabilitación en los años 80, el PNR, para atender comunidades rurales en zonas de conflicto y que estaban ligadas a procesos de distribución de tierra y un alto sentido de participación de las comunidades en la definición y diseño de proyectos productivos y su implementación. Pero todas esas políticas y todos esos ensayos institucionales, excepto el PNR, Plan Nacional de Rehabilitación, que fue intensificado durante el gobierno de Barco y se desmontó a partir del año 1974, excepto eso, todos los demás programas y diseños institucionales que montó Colombia tuvieron la orientación de entidades internacionales, especialmente el Banco Mundial, la FAO, el BID y la cooperación norteamericana. Colombia empezó creando una institucionalidad
y políticas al estilo de las que existían en su momento en los países más desarrollados y de referencia cercana y donde los problemas de los pobladores ya se habían resuelto. Problemas de salud, educación, infraestructura, vivienda, agua, acceso a tierra, saneamiento básico e información. Las políticas no fueron el resultado en Colombia, esas políticas que hemos hecho no han sido el resultado de un modelo endógeno y de la dinámica propia del desarrollo nacional. Por ello lo productivo fue lo relevante, no lo social, ni la participación en la toma de decisiones, ni lo político, ni los enfoques locales o territoriales, marginalmente el tema del acceso a la tierra, y fueron políticas sin visiones de desarrollo institucional. En los años 90, toda esa institucionalidad empezó a desmontarse. El PNR, el DRIM, el IDEMA, la Caja Agraria, temas de adecuación de tierra, los programas de distribución de tierras, excepto los baldíos, que fueron sustituidos por las políticas de mercado de tierras. Y empezando los años 2000, desapareció lo último que quedaba, que era el INDERENA y el INCORA, y se creó el INCODER, que fue una mezcla muy mal diseñada de antiguos institutos que atendían temas de desarrollo rural. Y en esa década de los años 2000 se intentó implementar además un estatuto de desarrollo rural que tenía un énfasis también productivista y que fue declarado inexequible por la Corte. En otros términos, ¿cómo andamos de tiempo, José María? ¿Ya nos pasamos? Ya va a terminar. Ya, vamos a terminar. En otros términos, en los últimos 20 años se fortaleció la política de crecimiento con énfasis productivistas, catapultando las cadenas productivas y desapareciendo el desarrollo rural y la reforma agraria. La institucionalidad se adecuó a esos propósitos y todo lo que se hizo se orientó para el desarrollo empresarial. Hay una cantidad de instrumentos que se pueden mencionar sobre ellos, y se dejó a un lado el tratamiento de las economías campesinas porque se consideraba que no eran competitivas y que solamente los empresarios podían aumentar las tasas de crecimiento del sector y modernizar el sector, etc. Todo ello en los últimos 50 años ha llevado a una problemática rural que se puede sintetizar así. Simplemente voy a hacer un enunciado para que veamos la complejidad del tema. Bajo desempeño de la agricultura, falta de competitividad en muchas de las actividades agropecuarias, brechas en los niveles de vida e ingreso entre el campo y la ciudad, conflictos rurales diversos, una deuda social con el sector rural de grandes proporciones, falta de confianza en las instituciones, cultivos de uso ilícito y narcotráfico, despojo de tierras, desplazamiento forzado, altos niveles de pobreza y de concentración de la propiedad rural, precariedad institucional, discriminación, destrucción de recursos naturales, inadecuado uso del suelo, no reconocimiento social y político del campesinado, políticas agrarias sesgadas a favor de determinados grupos, desarticulación del movimiento campesino y dificultades en la comercialización, entre otros por falta de infraestructura, falta de innovación tecnológica y carencia de asistencia técnica para los pequeños productores. Pero definitivamente no hay un sistema sólido de gobernabilidad de los asuntos rurales y agrarios. Esto para no mencionar el conflicto armado, sus vínculos con la política y el narcotráfico, además de la minería ilegal, la informalidad del mercado del trabajo rural, la poca seguridad social en ese sector y la calidad de la educación y otros bienes públicos que ofrece el Estado. Claro que frente a esta lista, que es muy negativa y muy pesimista, hay avances y hay progresos, y uno no puede decir que todo en el sector rural está mal. Pero el asunto es muy claro. Si usted pone en la balanza
Los factores, esta lista de factores negativos, con los positivos, los sectores negativos son los que definen esa balanza, y ese es el problema rural. Fíjense que este listado está siendo enunciado de los temas que constituyen la problemática rural hoy. Estamos lejos, pero muy lejos de considerar que el problema en Colombia es el problema agrario, el problema de tierra solamente. Tenemos una multitud enorme de problemas que hacen parte de esa discusión. Y finalmente, yo quería decir frente a eso solamente esta discusión. Si ustedes ven esta lista que tenemos aquí, ¿dónde quedan los argumentos que hay en el debate público actual que la crisis del sector rural son los TLCs? Esa es una reflexión para hacer. Yo creo que esas tesis puestas en esos términos son bastante irresponsables porque no tienen un fundamento claro. Y es claro que lo que aquí ha habido en relación con los TLCs es más un proceso de cierta irresponsabilidad del Estado, diría yo, de firmar acuerdos comerciales sin haber preparado al sector rural para que responda a los retos y las oportunidades que esos tratados les exigen. Porque con semejante problemática, ¿cómo pretende este país que los productores compitan a nivel internacional con países que no tienen ninguno de esos problemas? Absurdo. Entonces el problema no es que los TLCs son los culpables de la crisis, sino que nosotros no hemos resuelto la crisis para poder enfrentar los TLCs y el proceso de globalización de estas sociedades que cada vez es mucho más fuerte. Entonces, termino con esto. Colombia es más perdedor en el proceso de globalización y en la firma de tratados comerciales por la forma como lo ha venido haciendo, que si hubiera hecho lo que debiera haber hecho, que era, frente a la apertura externa, hacer una apertura interna. Y la apertura interna es resolver los problemas estructurales que tiene el sector agrario. Entonces, si usted hace TLCs y al mismo tiempo hace la apertura interna, o sea, refracciona la estructura agraria, le pone democracia, le pone equidad, participación política, reconocimiento del campesinado, etcétera, etcétera, pues, y le mete tecnología y recursos, pues es mucho más fácil enfrentar un acuerdo comercial o la globalización que si no se hace la estructura agraria. Entonces la discusión es que nosotros vamos perdiendo y seguiremos perdiendo más de lo que deberíamos perder en la globalización, porque no hemos hecho las reformas internas que necesita el sector rural. Y hay dos propuestas. La una la hizo el Informe de Desarrollo Humano, Reforma Rural Transformadora. Lo pueden leer y ahí está. Y la otra propuesta viene de La Habana, en las actuales conversaciones de desarrollo, de conversaciones de paz. Se llama Reforma Rural Integral. Entre las dos no hay muchas diferencias. Pueden ser cosas de énfasis. Como no se conocen mucho los detalles de los acuerdos de La Habana todavía, no estamos en capacidad de calificar si la propuesta de la reforma rural integral es similar a una reforma rural transformadora y es una reforma interna, una apertura interna de verdad, y eso está pendiente todavía, pero por lo menos el país tiene propuestas de cómo enfrentar el problema, solo que no ha tenido la decisión política de hacerlo. Y allí se enfrentan entonces en el debate público las distintas propuestas que hay, que se sintetizan básicamente en esas dos y otras que han salido de organizaciones sociales sobre cómo enfrentar el problema rural colombiano. Estamos entonces en una coyuntura de un desafío muy enorme, y es de tener la capacidad como colombianos y de la institucionalidad colombiana de ver cuál es la apuesta que el país tiene que hacer definitivamente para resolver su problema rural, no solamente el problema agrario, enfrentar adecuadamente la globalización y abrirle caminos a la paz. Bueno, dejo allí, muchas gracias.
Muchas gracias, Absalón. A continuación, Carlos Humberto Ortiz, economista de la Universidad del Valle, con estudios de posgrado en la London School. Ha hecho una carrera académica en la Facultad de Economía, ha sido el director del Departamento de Economía, ha sido director del CICE, ha sido el decano y también como Absalón tiene una larga trayectoria de investigación, fundamentalmente en las problemáticas del mercado laboral y dentro de él las cuestiones del empleo, la informalidad del trabajo, la temática de la industrialización y su papel en el crecimiento económico y la incidencia de las políticas estatales en estos procesos. Ha hecho muchas investigaciones, ha dirigido y participado en unos 15 proyectos de investigación y también tiene una extensa lista de publicaciones en revistas nacionales y extranjeras y unos 5 libros del cual es coautor. Entonces, Luis Carlos. Carlos Alberto. Bueno, muchas gracias, José María, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores del coloquio por esta invitación. Yo voy a hablar muy concretamente del tema del crecimiento económico. Creo que me han invitado a este coloquio porque mis colegas saben que en lo que he venido trabajando el tema del crecimiento económico tiene una incidencia fundamental en las dinámicas sociales y políticas del país. Quisiera mencionar que esta presentación está parcialmente basada en una investigación que hicimos conjuntamente con José Ignacio Uribe y con Harvey Vivas, que fue publicada en Cuadernos de Economía de este semestre, ahí está la referencia. Estoy convencido que una presentación no sustituye la lectura del texto, entonces los vacíos, por favor, allá. También quiero agradecerle a la universidad pues, por todo el apoyo que me ha dado. Tuve un año sabático reciente en el cual pude pensar todos estos problemas de la relación entre el crecimiento económico de largo plazo y la política y la dinámica social, y espero poder transmitirles a ustedes una idea para que ustedes, los sociólogos, sigan profundizando estos aspectos. Vamos a hablar de 103 años de política, más de un siglo, de crecimiento económico. Como ustedes muy bien entenderán, el crecimiento económico es una variable fundamental para entender la dinámica del bienestar de una sociedad. Entonces, me van a colaborar pasando allí los acetatos. Con base en datos del Banco de la República, el Grupo de Investigaciones de Crecimiento Económico, hay unos estimativos del crecimiento económico año por año de 1906 a 1924. Pues en mi trabajo yo miro el impacto de cada uno de los presidentes sobre estas dinámicas. Yo no tengo tiempo aquí de hacer eso. Entonces simplemente voy a mencionar que si ustedes miran esos datos, es una serie muy corta que impide por lo tanto calcular tendencias. Sin embargo, es evidente que después de 1918, con la Primera Guerra Mundial, hay una tendencia a aumentar la tasa de crecimiento, de tal manera que como tendencia en esos años del 6 al 24, uno puede decir que hay una tendencia al crecimiento económico. Posteriormente, por favor, vienen los datos de la CEPAL y de la Nación y del DANE, que están articulados alrededor, digamos, de una estructura de cuentas nacionales y que por lo tanto son comparables y los podemos, pegar, para decirlo de alguna forma. Esta es una serie bastante, digamos, complicada. Pero si uno mira que la línea
discontinua, es la tasa de crecimiento promedio de la economía, 4,1%, 4,2%, en ese periodo de 85 años, del 25 al 2009, se pueden extraer por lo menos 4 conclusiones. La primera, que Colombia experimenta una tendencia al crecimiento sostenido. En 85 años de historia, solamente 3 años tenemos estrictamente recesiones, los años 30 y 1999. Esa es la primera conclusión. La segunda es que el crecimiento económico ha sido muy volátil. Descontando los años de recesión, las tasas han variado entre 0 y 10%. La tercera conclusión es que el crecimiento económico de Colombia ha sido cíclico. Los auges tienden a ser seguidos por desaceleraciones y viceversa. Y la cuarta conclusión es que ninguno de esos ciclos ha durado más de 7 años. Cuenten punticos y verá que no pasa más de 7 antes de que volvamos a la media o superemos nuevamente, lo cual nos permite hacer algo que es muy importante. A nosotros los economistas nos interesan las tendencias de largo plazo. Los efectos cíclicos, los efectos estacionales queremos descontarlos y entonces ese dato de que en 7 años es el ciclo mínimo necesario nos permite calcular las tendencias de crecimiento con esta gráfica. La línea roja es lo que llamamos una media móvil de 7 años sentada en el cuarto año. Eso en cristiano significa que uno coge 7 años y promedia y el valor se lo pone al cuarto año, ¿sí? Y la línea negra pues es un indicador más sofisticado, se llama el filtro de Hodrick y Prescott, pero como ustedes pueden ver, ambas medidas de las tendencias de crecimiento arrojan más o menos las mismas tendencias. En conclusión, que es lo que me interesa señalar acá, uno puede afirmar que desde 1906, desde el principio del siglo XX hasta finales de los años 60, el país experimentó una tendencia al crecimiento acelerado. A excepción, obviamente, de la crisis de la Gran Recesión de 1929 y 1930. Y posteriormente, a partir de los años 70, se experimenta una tendencia a la desaceleración económica. Yo me quiero centrar entonces en ese punto porque quisiera hablar de la economía política de ese fenómeno, quisiera hablar de la economía política de todo, pero no alcanzo. A raíz del año sabático, que le agradezco a la universidad, he escrito un libro en el cual trato de captar todos esos aspectos, no con mucho éxito, tengo que decirlo, pero allí estará, ustedes lo podrán juzgar. Bien, entonces que se les quede esa idea, hemos tenido 2 grandes tendencias dinámicas de largo plazo en el crecimiento en el siglo XX hasta el principio del siglo XXI. Los primeros 70 años de tendencia a crecimiento acelerado y posteriormente una tendencia a la desaceleración, con una breve recuperación en este siglo XXI, en los 10 años que están referenciados allí, pero que no alcanza el nivel de la tasa de crecimiento, 6%, 6.3%, que se alcanzó a finales de los años 60. Bien, en este trabajo que hicimos con José Ignacio Uribe y con Harvey Vivas, nosotros nos preocupábamos por lo siguiente. Los analistas económicos que están mencionados allí han concluido que ese periodo de desaceleración económica se debe a una implosión de la productividad multifactorial. Eso en términos técnicos significa que la firma típica de la economía colombiana se fue volviendo menos productiva durante 30 años. Eso no es verosímil, no es creíble, más estrictamente hablando, porque la ingeniería y los cambios tecnológicos no permiten afirmar eso. Lo que nosotros proponemos es que el método de descomposición del crecimiento que usualmente se utiliza, que es el método de Solow, que se basa en supuestos neoclásicos muy estrictos, no es el adecuado para hacer la descomposición del crecimiento. Ese es el método de descomposición de Solow, que se basa en supuestos neoclásicos tradicionales, rendimientos constantes de escala, plena competencia, perfecta competencia más aún. Esos supuestos no aplican para Colombia. No aplican porque tenemos sectores económicos con una gran capacidad de poder de mercado, o sea, monopolios, oligopolios, y segundo porque ese tipo de análisis ignora el papel del Estado y el sector público y que
por lo tanto los rendimientos a escala, digamos, en la economía no son constantes sino decrecientes, cuando tenemos problemas en la expansión del sector público. Sigamos, por favor. Bueno, y quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en una terminología. La teoría del crecimiento endógeno y el análisis histórico-económico del capitalismo en Colombia han identificado una serie de motores del crecimiento económico que son muy importantes. Esos motores del crecimiento económico inciden en los dos aspectos que explican el crecimiento económico de un país: la acumulación factorial y el crecimiento de la productividad. Para hablar en forma más coloquial, a esos motores del crecimiento lo hemos llamado activos públicos. Públicos, insisto una vez, porque son activos que son externos a las empresas, que están en el entorno, que dependen del Estado. Y a la carencia de estos activos públicos lo hemos llamado restricción del desarrollo. Sigamos. Con base en unos trabajos que hemos hecho desde el 2009 y con mis colegas Uribe y Vivas, nosotros postulamos que los activos públicos más importantes del crecimiento económico de Colombia, no de la economía sino del crecimiento allí, son los siguientes: la diversificación industrial, la distribución de la riqueza y del ingreso, el desarrollo infraestructural, el respeto a la propiedad de la vida como propiedad fundamental, las políticas para la acumulación de capital físico y humano y el desarrollo institucional que promueve los anteriores bienes. Cada uno de estos motores, le puedo señalar modelos de crecimiento endógeno que muestra la importancia de estos aspectos para explicar el crecimiento económico de un país. La diversificación industrial, por ejemplo, a partir de los trabajos de Romer, Aguillón y Howitt. La distribución de la riqueza y el ingreso, a partir de los trabajos de Murphy, Schleff y Division en la Universidad de Chicago, donde ellos muestran en modelos de crecimiento que una economía con un ingreso y una riqueza mejor distribuida tiene un mercado interno más grande, permita explotar economías de escala, aumenta más rápidamente la productividad y crece más rápidamente en un círculo virtuoso. El desarrollo infraestructural, modelos como los de Barro, donde se muestra que la provisión de bienes públicos productivos por parte del Estado es fundamental para entender el crecimiento económico. El respeto a la propiedad de la vida, eso sí no es de ningún modelo, es parte esencial de cualquier sociedad de mercado. El toma y dame implica un mutuo aceptación de la propiedad privada del otro, eso ni siquiera es neoclásico, eso es Marx. Las políticas para la acumulación de capital físico y humano, podríamos citar a Keynes, y el desarrollo institucional que promueve todos estos bienes públicos y privados que inciden sobre el desarrollo. Cuando alguno de estos aspectos están escasos en la economía o en la sociedad, entonces tenemos 4 tipos de restricciones. Restricciones estructurales productivas por la escasa diversificación del país. Restricciones estructurales distributivas por el exceso de concentración de la riqueza y el ingreso, a lo cual ya se refirió muy rigurosamente mi colega Absalón. Restricciones infraestructurales, son obvios, y restricciones de tipo institucional, que incluyen en ocasiones inclusive la carencia de presencia, la ausencia del Estado o la carencia relativa de esa presencia. Bueno, nuestro enfoque para, digamos, descomponer el crecimiento económico alternativamente parte del principio de que Colombia padece fuertes restricciones del desarrollo, en el sentido que se habló anteriormente, que afectan la eficiencia de los factores empresariales y que configuran, por lo tanto, lo que hemos denominado deseconomías públicas. Porque el sector público no funciona bien, porque el Estado no funciona bien, el sector empresarial tiene menor eficiencia. Esas son lo que llaman deseconomías públicas. Y para captar ese efecto, utilizamos un modelo de descomposición del crecimiento de Robert Hall, de 1988, en el cual explícitamente consideramos esas deseconomías públicas. Sigamos, por favor. En el texto que les mencionaba anteriormente está el despeje matemático de esta fórmula. Aquí está solamente la conclusión, pero es una fórmula muy sencilla. Entonces básicamente esa fórmula dice lo siguiente: mire, G sub S es la tasa de crecimiento ponderada de los factores, capital físico, capital humano, infraestructura. G sub A es la tasa de crecimiento de la productividad y G sub Y es la tasa de crecimiento del producto. Ese epsilon
es un valor que fluctúa entre 0 y 1 y entre más pequeño sea, indica un mayor impacto de las deseconomías públicas, o sea, una mayor restricción del aporte que tiene que darle el Estado al crecimiento económico. Como ustedes podrán ir entendiendo, digamos, el supuesto que se está manejando aquí es que el sector público en Colombia ha funcionado más como un lastre que como un motor del crecimiento, cuando debía ser esto último. Sigamos, por favor. Bien. Ahora bien, no todos los activos públicos son igualmente importantes. Nosotros planteamos que el activo público más importante del país ha sido la transformación industrial manufacturera. Esta gráfica que viene allí me parece que es muy diciente. En esta gráfica hemos superpuesto la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto a fin de los 7 años. El promedio simple ponderado de 7 años es la gráfica roja y está medida en el eje de la derecha. Y la gráfica doble es la participación del Producto Interno Bruto del sector manufacturero en el Producto Interno Bruto total. En forma más sencilla, la contribución relativa de la industria manufacturera al ingreso nacional. Hay unos saltos allí, ustedes pueden verlos, en 1951, en 1965 y en 1990, que responden a cambios en la metodología de las cuentas nacionales, pero independientemente de esos cambios, yo creo que las tendencias saltan a la vista. Ustedes ya sacaron su conclusión. Mientras nosotros nos industrializamos, desde los años 30 hasta mediados de los años 70, la tasa de crecimiento de la economía tendió a aumentar. O sea, industrialización y aceleración económica fueron de la mano. Y después de los años 70, la desindustrialización, o sea, la pérdida de participación de la industria manufacturera en el producto, fue de la mano con una tendencia a la desaceleración. Vamos, por favor. Hay una serie de indicadores que también nos permiten captar esto y que voy a mencionar muy rápidamente. La línea verde representa la participación del sector productor de materias primas en el ingreso nacional o en el producto nacional. Ustedes pueden ver muy claramente que esa línea verde aumenta de 2% a 7 o 8% en los años 70 y luego se estanca allí. En ese momento nosotros entramos en una situación de estancamiento productivo, la industria deja de diversificarse y la participación del sector productor de materias primas cesa. La línea morada es la participación del sector de transporte en la economía, que como ustedes pueden ver a partir de los años 70 tiene una caída, lo cual es un fenómeno atípico en el capitalismo. A medida que los países se desarrollan, uno espera que el sector transporte también se desarrolle, pero aquí a partir de cierto momento cayó. Corresponde al momento en el cual, como vamos a ver después, hay una renuncia a mantener el sistema de transporte multimodal. La violencia, el respeto a la propiedad de la vida, lo estamos mirando aquí con la tasa de homicidios y con la tasa de secuestros. La tasa de homicidios, pues después de la violencia, llamada la violencia, pues obviamente, empieza a aumentar nuevamente en 1970 con la producción de marihuana, sigue aumentando en los años 80 con la producción de cocaína y luego con la producción de heroína y llega a su punto máximo por allá hasta el año 2000. Esas dos tendencias se mueven de manera relativamente sincronizada, con excepción de la tasa de secuestros que experimenta un salto enorme en 1980, que es precisamente el año en el cual, según la UNOT, tenemos la Organización de las Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas, tenemos un salto sistemático en la producción de cocaína en Colombia. Eso es un impacto muy fuerte sobre la economía que explica muchos de los aspectos de la desaceleración económica. La tasa de secuestros no solamente afecta a la productividad, como afirma Cárdenas en un trabajo relativamente conocido del 2007, nosotros afirmamos que también afecta a la inversión, tanto antes como después del salto, digamos, del impacto del narcotráfico, y esas líneas, digamos, inclinadas de pendiente negativa lo confirman. Bien, las restricciones distributivas en Colombia han aumentado sistemáticamente. Una de ellas tiene que ver con
el proceso de regulación del sector financiero. Después de 1974, con las políticas de López-Michelsen y posteriormente con las políticas de Turbay, la tasa de interés real de colocación de Colombia aumenta sistemáticamente y por 20 años, de 1980 hasta el año 1999, tenemos tasas de interés reales de colocación estratosféricas a nivel internacional del orden del 20%. Después viene la crisis del 99, se crea el FOGAFIN, las tasas caen al 10% en promedio, una leve tendencia creciente, que siguen siendo aún tasas muy altas en comparación internacionales, pero además hay que tener en cuenta que después del año 2000, tanto el gobierno como el sector financiero en mancorna le aumentan los costos de transacción a los colombianos. El gobierno con el 2 por mil, que luego se transforma en el 4 por mil, y el sector financiero con los costos de transacción que todos conocemos y sufrimos y padecemos. Bien, y desde el punto de vista de la distribución del ingreso, me parece que esta gráfica es bastante diciente. Es la relación de las cuentas nacionales con diferentes bases, 75, 94, 2000 y 2005, que capta la participación del trabajo en el ingreso nacional. Estrictamente hablando, ninguna de estas bases se puede comparar, pero cuando ustedes las ponen juntas es evidente que la tendencia a la caída de los trabajadores en la participación en el ingreso es sistemática. Por lo menos no se puede afirmar que aumente, tiende más bien una tendencia desde los años 80 a disminuir la participación de los trabajadores. Sigamos entonces. Bueno, esta parte la voy a pasar muy rápidamente, sé que es una parte más técnica. Solamente me interesa señalar, digamos, dentro de la mejor regresión, el punto 599848, que está allá, lo podemos redondear a punto 6. Esa es la medida del efecto de las deseconomías a escala, de las deseconomías públicas en la economía colombiana. Si fuéramos a hacer una medida tipo solo, ese coeficiente debería ser 1. Nosotros estimamos que es punto 6. Y es estadísticamente significativo, o sea, es mayor que 0, pero también es estadísticamente menor que 1. Lo cual está indicando de forma, digamos, técnica, que existe cierto soporte en los datos para afirmar que los bienes públicos, los activos públicos, experimentan una cierta restricción en su oferta en Colombia. También indica que el sector productor de materias primas ha incidido positivamente sobre el crecimiento, las deficiencias del transporte han actuado como un lastre y eso da el signo negativo, y la tasa de secuestros definitivamente afecta negativamente el crecimiento económico. Sigamos, por favor. Esta es bueno, esto no es muy importante, la tasa de crecimiento del capital fijo, que sigue una estructura autorregresiva y que es afectada también por la devaluación y por la tasa de secuestros. Muy bien, entonces, utilizando este estimativo del punto 6, que es nuestro estimativo de las deseconomías públicas, nosotros recalculamos la productividad multifactorial utilizando la fórmula, simplemente despejar el G sub A de la fórmula anterior, donde G sub Y es la tasa de crecimiento del producto, epsilon es nuestro estimativo de punto 6 y G sub F es la tasa de crecimiento ponderada de los factores. Y los resultados que obtenemos son los siguientes. La línea discontinua con rombos es el crecimiento de la productividad multifactorial de Colombia del 51 al 2009, y la línea negra es la tendencia de Hodrick y Prescott de esa misma productividad. Siguiente, por favor. Ahora se ve más claramente aquí en una escala, digamos, más ampliada. Esa línea que encontramos allí arriba, anteriormente, es esta misma línea negra continua que nos muestra que ha habido dos periodos, digamos, del comportamiento de la productividad en Colombia. Un periodo que va del 51 hasta el 77 por ahí, donde las ganancias en productividad eran aproximadamente 2% por año, 2.2%. Y a partir del año 78 tenemos unas ganancias en productividad del 1.2% en promedio. Nosotros reclamamos que esto corrige la conclusión a la que han llegado los economistas tradicionalmente de que hubo una implosión de la productividad. Nosotros planteamos, no hubo una implosión. Hay unas ganancias de productividad inferiores, pero sigue habiendo ganancias. Pero esa diferencia de un punto porcentual es muy importante para explicar
la problemática del crecimiento económico de Colombia, que está representada por la línea de rombos de arriba. Nótese que mientras la productividad fue alta, la tasa de crecimiento fue alta, y luego cuando cae, pues la tasa de crecimiento tiende a caer en promedio. Y yo lo que quisiera hablar desde el punto de vista de la economía política es qué pasó desde 1970 hasta 1980. Allí se nota claramente a simple vista que ese es el periodo en el cual se transita de una senda de crecimiento de la productividad alta o medianamente alta, 2%, a una senda de crecimiento de la productividad interior alrededor del 1%. Son los gobiernos de Pastrana, López y Turbay. Esos señores tienen mucha responsabilidad, y sus respectivos gobiernos, de lo que ha pasado en la economía colombiana en el siguiente sentido. Bueno, esto es lo que acaba de decir. ¿Qué pasó entre el 70 y el 82? Que es el momento en el cual se cae la tendencia de la productividad. Nuestra propuesta es que todas las restricciones del desarrollo de Colombia que caracterizamos anteriormente se agudizaron. Sigamos, por favor. Por ejemplo, las restricciones estructurales productivas implicaron un mayor estancamiento estructural. A partir de 1970, el gobierno de Pastrana pretende sustituir el liderazgo tecnológico de la industria manufacturera por el liderazgo tecnológico de la construcción y de las exportaciones. Y resulta que, de acuerdo con nuestras investigaciones y otros autores, ninguno de estos dos sectores son intención en tecnología y por lo tanto no lideran el crecimiento. La agricultura experimentó una disminución, así como la industria manufacturera, o sea, tuvimos una desindustrialización, la autonomía tecnológica disminuyó, y con la apertura económica que empieza desde Llera Restrepo y que se va profundizando poco a poco, lo que hemos experimentado en Colombia es una asignación de los recursos según las ventajas comparativas, en minería, agroindustria, incluyendo drogas ilícitas y servicios, o sea, las actividades en las cuales tenemos recursos abundantes, recursos naturales y fuerza de trabajo no calificada. Y el proceso de transformación productiva del sector industrial manufacturero y de todos los demás sectores en general se detuvo, digamos una especie de estructura productiva estancada. No significa eso que no hayamos seguido creciendo, sino que no se crearon nuevos sectores productivos después de 1974. Las restricciones estructurales distributivas, tanto el capital como la tierra como el ingreso, se concentró. Ya lo mencionaba el doctor Machado, a partir de 1972, exactamente de enero de 1972, las élites de este país se ponen de acuerdo para firmar el Pacto de Chicoral, o así llamado el Pacto de Chicoral, que fue el primer intento de contrarreforma agraria, que luego se profundizó con el narcotráfico y con el paramilitarismo. A partir de López y a partir de Turbay tenemos el proceso de regulación del sector financiero, la liberación de las tasas de interés, la privatización de la banca estatal y la política de hacerse los de la vista gorda ante los evidentes procesos de centralización del capital que se estaban dando, algunos a través de triangulaciones ilegales, ¿sí? Autopréstamos, el caso Furatena, el caso Miquelsen Uribe, todo ese problema que se vivió en los años 80. A raíz de esa desregulación del sector financiero, hoy en día, 4 grupos industriales financieros dominan el país, manejan las elecciones, controlan los medios, controlan la opinión y muchas otras cosas. Y finalmente, la política de flexibilización del mercado laboral, que es lo que explica esa caída sistemática de la participación de los trabajadores en el ingreso. La flexibilización del mercado laboral, como diría mi amigo Jaime, es un eufemismo por disminución de la remuneración de los trabajadores. Esos aspectos implican que las restricciones estructurales distributivas se agudizaron. También se agudizaron las restricciones infraestructurales. Nosotros, a partir de Pastrana Borrero, renunciamos al sistema de transporte multimodal. Claro, eso venía, lo que pasa es que no hay tiempo para profundizar, venía deteriorándose desde los años 50 y 60 por la gran presión que hizo Estados Unidos para imponer la gasolina y el asfalto, los carros como métodos de transporte. En eso Colombia perdió.
Colombia perdió porque mientras Europa y los países desarrollados mantuvieron a una costa de grandes subsidios el sistema multimodal de transporte, nosotros le confiamos todo al transporte aéreo y al transporte por carreteras. Pero para un país montañoso que cada 5 años experimenta inviernos que derriten las carreteras, esto ha sido muy conveniente para los contratistas y los concesionarios, pero muy inconveniente para el país. Hoy, por lo tanto, se está hablando de recuperar la navegación fluvial, el transporte ferroviario, etcétera, lo que se dejó perder. También hemos experimentado un deterioro de la educación pública, de la salud pública, de la salubridad, eso es evidente, está en los diarios todos los días, lo mencionaba también Absalón. Y las restricciones institucionales, la violencia, la corrupción, el desmonte del apoyo estatal a la industrialización, inclusive el apoyo estatal, ya lo mencionaba Absalón también al sector agrícola, el desmonte, por ejemplo, del Instituto de Fomento Industrial, que cumplió en su momento un papel fundamental en el proceso de diversificación productiva, énfasis, como predican los neoliberales, en la estabilidad macroeconómica, nada de inflación, presupuestos balanceados, ¿sí? Y privatización monopolista, que eso es un aspecto bastante interesante de mencionar porque creo que ocupa un papel fundamental en la crisis actual por ejemplo, del sector agrícola. La privatización monopolista se hace como una privatización bajo el supuesto de que el sector privado funciona mejor, pero el caso de Colombia es que algunos sectores estratégicos es evidente que lo que ha conducido es a una fijación de precios monopólica que termina pegándole a los costos de producción de las empresas y termina minando fuertemente la competitividad. Voy a mencionar por lo menos 4 sectores. La gasolina es un producto que es un precio que maneja discrecionalmente el Estado. Tenemos gasolina a precios internacionales, siendo productores nacionales internacionales de gasolina en el mundo. El sector, la energía se privatizó y hoy en día los empresarios enfrentan tarifas de las energías más altas de la región. La infraestructura también se privatizó, entonces los peajes de la región también son los más altos de la región, peajes de Colombia, perdón. Y finalmente la privatización del sector financiero, que permite que hoy el sector financiero a través de movimientos colusivos fije las tasas de interés y los márgenes de intermediación más altos del mundo, probablemente con costos de transacción enormes. Entonces esos 4 aspectos, si ustedes lo miran, pues le pega indirectamente a los costos de producción. El transporte, la energía, la financiación y, bueno, se me olvida el otro. Por lo tanto, los TLCs realmente apenas van a empezar a funcionar, como mencionaba Absalón, no son responsables de la crisis. Estos factores estructurales que han permitido que los grupos se enriquezcan a costa, digamos, de los colombianos, son probablemente más responsables de la crisis agraria que los TLCs que están por venir, aunque los TLCs van en la misma línea de acabar con lo que tenemos dado nuestras fuertes restricciones de todo tipo estructurales. Y finalmente el descuido de los recursos naturales ambientales, eso no se puede dejar de mencionar. Creo que el ejemplo de los 2 inviernos pasados, toda la destrucción que causaron el río Magdalena y el río Cauca son una muestra de que descuidar estos recursos naturales ambientales tiene costos enormes para la economía. Digamos, por favor. Bien, entonces, ya para terminar, porque sé que el tiempo es escaso y ya me va a acabar el tiempo, quisiera referirme a todos los pactos de gobernabilidad que han permitido, digamos, cambiar esta política para mal, porque a pesar de los amigos neoliberales, lo cierto es que a partir del momento en que entramos al nuevo modelo de crecimiento con apertura económica y abandono del apoyo estatal a la industrialización, hemos experimentado una tendencia de la desaceleración económica. Finalmente, entonces, digo lo siguiente, los señores Pastrana, Borrero, López Miquelsen y Turbay Ayala, lo que lograron fue consolidar lo que nosotros hemos llamado una especie de intercambio de regalos entre las élites económicas del país. A grandes rasgos, en el texto que escribí, yo muestro que después de la guerra de los 1000 días, las élites colombianas aprendieron que era mucho mejor pactar bien
que irse contra la yugular de los unos contra los otros, y empezaron, digamos, a partir de Rafael Reyes, luego con el Frente Nacional, y luego allá en el último periodo del Frente Nacional a hacer pactos que eran mutuamente convenientes, pero que no necesariamente eran pactos que eran convenientes para el país. No obstante, lo que uno encuentra es la ideología cada vez más difundida, que lo que es bueno para las élites es bueno para el país, y realmente resulta que no. Vamos a ver por qué. Mire, lo que llega a ser Pastrana es a desmontar el sistema que existía de apoyo a la industrialización para sustituirlo por una política de vivienda y promoción de las exportaciones. Resulta que eso no lideró el cambio tecnológico, no lideró la demanda de fuerza de trabajo calificada, porque precisamente la virtud que se le veía a la construcción es que demandaba fuerza de trabajo no calificada. ¿Y quién necesita educar a los rusos? Y finalmente, pues como puede verse gráficamente allí, después de que se adoptó esa política, la tendencia al crecimiento económico empezó a disminuir. El otro aspecto que manejó el señor Pastrana pues fue la contrarreforma agraria. De tal manera que, digamos, aquí el sector terrateniente, agroexportador, obtuvo por lo menos 5 cosas. Uno, que se desmontara definitivamente la propuesta liberal de la reforma agraria. 2, que se pusiera a tributar como debiera la tierra tributa de manera insignificante en Colombia. 3, que hubiera altísima protección para los productos agrícolas, así que se querían exportar. 4, que hubiera subsidios por parte del Banco de la República, se creó el Fondo de Fomento Agropecuario. 5, también se benefició con la disminución de los aranceles de las materias primas, que venía, digamos, desde el Plan Vallejo, y otros beneficios de tipo tributario. Eso es lo que ganó el sector terrateniente agrario exportador, pero el sector, digamos, la burguesía financiera industrial ganó también, a costa de cederle esos, digamos, beneficios al sector terrateniente, ganó el manejo de la política económica a su favor. Entonces, hay una política de devaluación sostenida para promover las exportaciones, hay una política crediticia del Banco de la República con el fondo creo que había 2 fondos, para la pequeña y la gran industria, para la mediana y la gran industria, y, o sea, financiación crediticia subsidiada, la política misma de devaluación, y el sector financiero lo que ganó pues fueron las 4 políticas que les mencionaba anteriormente: la desregulación financiera, la disminución, la liberación de las tasas de interés, la privatización de la banca estatal, ya voy a acabar, y finalmente que el gobierno se hiciera el de la vista gorda frente a todos los procesos de centralización del capital que se estaban dando en ese momento. Bueno, en conclusión, a mí me parece que se requiere un acuerdo nacional para diversificar la economía con énfasis en las actividades productivas intensivas en tecnología e inteligencia, que son las que lideran el crecimiento económico, y el Estado debe recuperar su función de proveedor de activos públicos que complementan la actividad económica del sector privado, potencian la productividad y jalonan el crecimiento económico. En otras palabras, y ya para terminar, tenemos que cuestionarnos lo que ha pasado con el modelo de desarrollo que vivimos y sufrimos desde hace 40 años. Gracias. Hay muchas preguntas sobre la mesa y el tiempo se agotó. Es decir, ya estamos en el tiempo de la segunda sesión. Estamos en las 10:10. Yo creo que nos podemos tomar unos 8 minutos máximo y forzosamente tenemos que reducir casi que al azar, sacar aquí una pregunta y para cada uno y pedirles que en la mayor brevedad. Que podemos trabajar durante media hora para hacer la discusión y luego salimos y
Pues tenemos 20 minutos más. Bueno, hay una posibilidad y es que nos podemos tomar otros minutos de la siguiente sesión que puede correrse de las 12 unos 20 minutos más. Es decir, que tenemos 20 minutos para las preguntas. Hay como 6 u 8 preguntas para Absalón. Una aquí un poco al azar, pero que me parece interesante por la ubicación de este territorio. Dice, ¿cómo se explica que el Chocó aparezca entre los departamentos con mayores niveles de concentración de la tierra, siendo que una buena parte de su territorio se ha adjudicado a las comunidades negras y en menor grado a las indígenas? Y otra pregunta que cubre se acerca a los espectros de las otras. Su argumento central es que pasamos de una estructura agraria latifundio-minifundio a otra multinodal. Sin embargo, la concentración se incrementó. ¿Cuál ha sido el peso del conflicto en la concentración y qué actores armados han concentrado más tierra? Entonces, bueno, el caso del Chocó es muy explicable por la siguiente razón. Los índices de concentración de la propiedad que se manejan en Colombia, que son los Gini de tierra, están hechos exclusivamente sobre la propiedad privada. Son los datos que excluyen todas las comunidades indígenas, los consejos comunitarios, las tierras públicas que no se han distribuido, etcétera, solamente los derechos de propiedad privada. Entonces, por eso en el Chocó aparece una estructura de grandes propiedades con una concentración de la tierra alta, porque no están las tierras de las comunidades afrodescendientes. Y eso me parece que es una aclaración técnica que es importante tenerlo en cuenta, porque por lo general uno toma las cifras de los índices de Gini y no se pregunta cuál es la base, digamos, sobre la cual se han construido, y eso solamente tiene que ver con la propiedad privada. Ahora, es muy claro que estos índices de Gini que se ha construido con los datos prediales del IGAD, pues requieren que ojalá el censo agropecuario los aclare bien, porque pues ustedes saben que los datos de catastro del IGAD no cubren una cantidad enorme de predios que están en la informalidad y que no se sabe realmente quiénes son los dueños y las estadísticas no lo recogen. Otro problema que hay con los índices de Gini, de tierras del IGAD, es que, por ejemplo, todo el fenómeno del testaferrato no lo recogen estos índices, porque buena parte de las propiedades que están concentradas en manos de un solo propietario están distribuidas en muchas personas que figuran a nombre de otras personas y no a nombre del dueño. Luego el tema de la concentración puede ser incluso mucho más alto que lo que reflejan los Ginis, pues, que se pueden sacar de estos datos. Entonces, eso en relación con esa pregunta. En relación con la siguiente, de que la concentración de la propiedad se ha aumentado, como lo muestran estos índices, ¿cuál ha sido el peso del conflicto en este proceso de concentración de la propiedad? Yo de alguna manera lo mencioné, en el sentido de que el despojo de tierras que hicieron los grupos armados ilegales para constituir territorios, para el dominio del territorio y la población en el conflicto, pues aumentó la concentración de la propiedad indudablemente. Eso uno podría, con las cifras que se tienen actualmente, ese ejercicio no se ha hecho bien todavía, que están a nivel municipal, establecer cuáles fueron esos corredores del conflicto, ver los municipios y hacerle un seguimiento en el índice de concentración de la propiedad desde el año 2000 hasta el 2010. Desafortunadamente no hay estadísticas que permitan hacer un rastreo desde los años 80 año por año.
porque los datos del IGA no lo permiten. Solamente se podía hacer del año 2000 al 2011 de una manera más o menos sistemática y seria, pero de ahí para atrás no hay información que permita ver cómo fue el proceso de concentración de la propiedad en esos territorios donde hubo, pues, o ha habido un dominio de los grupos armados de los territorios y que les ha implicado, pues, apropiarse ilegalmente de tierras o comprarlas o hacer una cantidad de figuras. Ahora, ¿qué actores armados han concentrado más la tierra? Tampoco existe la información. Este dato no lo tiene nadie. Hasta ahora, esto es un campo para la investigación. El único indicio que hay es las demandas de tierras que se han hecho a la unidad de restitución de tierras que constituyó el Ministerio de Agricultura para restituir tierras, que como ustedes han visto públicamente han dicho que ahí hay una figura más o menos aproximativa donde aparece, por ejemplo, las FARC apropiándose más o menos de 1/3 de las tierras que están siendo demandadas como tierras despojadas. Y las otras, la gran mayoría, pues fueron tierras despojadas por grupos paramilitares. Pero esta es una información muy precaria todavía que no permite hacer conclusiones definitivas sobre el tema. Esos son los temas de investigación que están pendientes por aclarar y desafortunadamente la información estadística no permite avanzar mucho en eso. Gracias, Absalón. También para que brevemente una pregunta para Carlos Humberto, y la voy a leer, aunque tiene dificultad en su redacción, pero es básicamente si el fenómeno de la desindustrialización, que es un fenómeno mundial, no ha sido más bien el determinante de este proceso aquí. A ver, si eso se ha señalado por parte de algunos autores, especialmente Juan José Chavarría y últimamente el Banco de la República, de que la desindustrialización es un fenómeno típico del mundo, pero como muy bien lo ha señalado José Antonio Campos en una presentación reciente que la encuentran ustedes en la página del CID de la Universidad Nacional, una cosa es desindustrializarse cuando usted tiene un nivel de ingreso per cápita de $10.000 y otra cosa es desindustrializarse cuando usted tiene un ingreso per cápita de $2.000. Desde ese punto de vista, la desindustrialización en Colombia, por lo menos, es una desindustrialización temprana. Nosotros no recorrimos, digamos, todo el proceso típico de transformación productiva que caracterizan los economistas del desarrollo, y más bien ocurrió lo que predijo Hirschman en 1958, la amenaza o el riesgo del estancamiento estructural. Porque, básicamente, y aprovecho entonces para mencionar, básicamente el acuerdo al que se llegó después de 1970 es que la política económica se iba a poner al servicio de los sectores que ya existían y no a seguir promoviendo los sectores potenciales. Un problema de apuesta del pasado contra el futuro en la cual gana el pasado y en el cual terminamos estancándonos productivamente, desindustrializándonos de manera muy temprana sin haber completado el proceso de transformación estructural. Los países que sí completaron ese proceso de transformación estructural, como Brasil, como Corea del Sur, como Singapur, como estos países del sudeste asiático, como Israel, como Yugoslavia, etcétera, sí pasaron, digamos, a una etapa de aceleración del crecimiento, aprovechando, digamos, todas las externalidades que daba la industrialización del país. Nosotros optamos por la vía de especializarnos y eso nos ha llevado a que hoy vivimos y exportamos lo que da la tierra. ¿Qué es lo que da la tierra? Pues minerales, oro, petróleo, carbón, ferroníquel, ¿sí? Y en la agroindustria, incluyendo pues obviamente el narcotráfico, la producción de drogas ilícitas, es una agroindustria muy importante, por supuesto.
En eso nos hemos especializado y la especialización por lo tanto ha sido perversa. Algunos autores, algunas personalidades políticos como Robledo inclusive han dicho que esto nos ha llevado a una estructura productiva similar al que teníamos en la colonia, dependiente de los minerales. Entonces esa sería mi respuesta al tema de la desindustrialización como patrón. Muchas gracias por su asistencia, se nos acabó el tiempo, se quedaron preguntas sin formular y se me quedó una a mí que quería hacerles, pero que es en charla informal, espero que algo me cuenten. Y es algo así como en el terreno de la imaginación al poder. ¿Qué haría Absalón si fuera nombrado ministro de Agricultura y qué haría Carlos Humberto si fuera nombrado ministro de Hacienda? Muchas gracias.